Hey, ¿qué onda, familia de Vida Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast favorito llamado Vida. Y pues ya saben, como de costumbre, hoy estamos aquí un día más con mis invitados de siempre. Mi hermana Gaby, mi hermano Jacobo, preséntense por favor. Con los de cajón. Hola, yo soy Gaby, es un gusto estar aquí con ustedes. Hey, ¿qué tal? Yo soy Jacobo, aquí estamos un día más. Vamos a hablar de este tema que creo que es muy interesante. Bueno, y por acá te saluda Saúl Ramírez y estamos en un capítulo más. Y sí, un tema muy interesante, como decía Jacobo, que creemos que se tiene que hablar. Algo polémico, algo puede ser que fuerte, pero ¿por qué no hablarlo? Es necesario hablarlo. Sí. Y el tema que hoy tenemos es dos palabras que creo yo son claves para el desarrollo de tu iglesia, para tu desarrollo personal, para tu desarrollo social también, ¿por qué no? Sí. Y también incluso tu desarrollo formativo, Sí, profesional. sí. Que son mediocridad y conformismo. Ese es el tema del día de hoy. Fuerte. Si ahorita tú estás escuchándonos ahí en YouTube, Facebook, lo que sea, tú puedes empezar a dejarnos, no sé, lo que piensas de este tema, qué esperas de esta plática, y esperemos que seamos de bendición con lo que tenemos que decir sobre este tema. Así es. Y me gustaría que Gaby nos compartiera un poco, poniéndonos las bases de este tema, en cuanto a los significados o qué quieren decir cada una de estas dos palabras. Muy bien, lo que es conformismo, dice aquí una rápida búsqueda en Google, dice que el conformismo es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta, ¿sí? Se basa un poquito más en lo que es lo malo, por decirlo así. Y eso es el conformismo. Y la mediocridad. Ser mediocre indica algo o a alguien que no presenta la calidad ni el valor que sea mínimamente aceptable para su entorno. Eso es lo que viene aquí en el señor San Google, en lo que respecta a estas dos palabras tan pareciera. Yo creo que mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando va a decir, no, en mi iglesia no hay, o sea, no existen estas dos palabras. Pero creo que si nos ponemos a escudriñar bien a fondo las actitudes en nuestras iglesias, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor ya no hay, pero sí en algún punto lo hubo. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos en dado punto? Ajá. Y siento que también mucha gente, porque yo llegué a pensar que esas palabras significaban lo mismo, que eran, sí, pues similares, Sí, su significado, pero no. Y me gustaría que empezáramos con, ya saben que siempre tenemos como que pequeños temas, pequeñas preguntas sobre el tema del que vamos a hablar, y hoy me gustaría empezar con ¿qué creen ustedes que sea lo que llega primero? ¿El conformismo o la mediocridad? ¿Y por qué creen que esto pase? O sea, ¿por qué llega primero una que la otra? Bueno, yo creo que en mi experiencia, bueno, no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Pero en lo que me ha tocado vivir, creo que la mayoría de las veces, creo que la mediocridad es lo que llega primero, bueno, en lo personal. Porque a veces, bueno, nos topamos con gente en la iglesia o gente incluso en nuestros trabajos o así, que la mediocridad a veces ya se les heredó. Ándale, sí. Se les heredó una mentalidad mediocre, o se les heredó una mentalidad de que no pueden sobresalir, de que no pueden hacer ciertas cosas, o no sé, incluso a lo mejor en la iglesia la mediocridad de que no, pues nada más lo que está aquí en la iglesia y ya no podemos hacer cosas nuevas, no podemos mover otras cosas porque así es la iglesia. Sí. Y pues yo siento que pues, o sea, eso no está bien, y pues ya siento que el conformismo es más ya como un proceso del estar estancado o algo por el estilo. Okay. Sí. Sí, yo pienso igual que Jacobo, que primero viene la mediocridad. Entonces yo pienso que como lo leímos ahorita, la mediocridad tiene que ver con la calidad con la que haces las cosas. Yo creo que a veces con lo primero que mengua es cómo vaya la redundancia, cómo hacemos las cosas. Si le bajamos el nivel, si le bajamos la calidad, y luego viene el conformismo, el aceptar que así vienen las cosas y pues así está bien. O sea, no tratar de cambiar o no tratar de hacerlo cada vez mejor. Yo pienso que es igual que Jacob. Sí, que
O sea, estoy de acuerdo con lo que ustedes decían, pero me gustaría como que agregar un poco y decir que siento yo que la mediocridad es un estado de, no sé si decirlo, como de nuestro pensamiento Ajá. o algo que está en nuestra mente, que a lo mejor ya así crecimos o así se nos educó o a lo mejor la adquirimos con el tiempo. Ajá. Y el conformismo es una raíz que va de eso mismo, de la mediocridad, pero va más guiado a las acciones, es como... Y literal, la acción es no hacer nada por cambiarlo, no hacer nada por mejorar nuestro entorno donde nos desarrollamos. Exacto. Sí, y me gustaría que también, y que a lo mejor mucha gente se lo ha estado preguntando a lo largo de estos años que llevan en la iglesia o sirviendo a Dios, y es, ¿la iglesia puede pasar por mediocridad y conformismo? Yo pienso que sí. Sí, pues es que es algo, la iglesia está conformada por seres humanos. Entonces, estas cosas son humanas, o sea, yo me atrevo a pensar que toda persona lo hemos pasado en algún momento. Algunos ya no lo permitimos, pero sí mucha gente lo hemos vivido. Entonces, en las iglesias, lamentablemente sí. Pues en las iglesias me ha tocado ver gente que ofrece a Dios cosas de baja calidad. Sí. Y está bien triste o es muy, muy feo ver que la gente dé algo a Dios de cualquier estilo, monetario, físico, espiritual, la adoración, lo que sea, que lo dé de una calidad muy baja. Y luego también que se conformen con lo que tienen, no buscar más allá de lo que Dios puede darte. O sea, claro ejemplo es por ejemplo, hay muchas personas que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Sí. ¿Y qué pasa? Se conforman. No, pues ya Dios no me va a llenar del Espíritu Santo, no voy a hablar lenguas. Y ya no buscan, ya no van allá a buscar, a pedirle más a Dios, que Dios los llene del Espíritu Santo, y se conformaron. Con esto, Señor, con lo que tú me das, yo estoy bien. Cuando no, es una de las cosas que debemos de anhelar todos los días. Debemos de anhelar cada día de nuestro ser y hasta el último día de que existamos. Sí. Entonces yo pienso que sí. Yo pienso que también, bueno, pues es que a veces uno como hijo de pastor, pues nos enteramos de cosas y eso por el estilo. Y creo que sí hemos visto en varias ocasiones pues este tipo de actitudes, mediocridad y conformismo, pero creo que se podría decir que, o sea, no normalizarlo, pero somos seres humanos, como decía Gaby. Sí. Somos seres humanos y estamos propensos pero creo que Dios nos ha dado la fortaleza y Dios nos ha dado su poder para poder salir de ese estanque. Exacto. Una vez estaba escuchando una predicación de Itiel Arroyo que se llama Estancado en el Estanque. Y en esa predicación pues habla, pues, creo que el tema está muy claro. Y hablaba de que el agua estancada huele feo. Ajá. Entonces, a lo mejor no sé, la iglesia no está creciendo, o la iglesia, no sé, a lo mejor se están yendo personas, o la gente se está desanimando. Ajá. Porque el agua ya está estancada o algo por el estilo. Entonces, creo que es nuestro deber como cristianos, como líderes. En el caso de tu persona que nos está escuchando, si eres un líder, si estás en algún puesto en la iglesia, es nuestro deber el hecho de mantener esa agua fluyendo. Ajá. Porque vaya, en la Biblia el agua tiene muchos significados, como que es vida, como este podcast. Y creo que si nosotros nos encargamos de mantener el flujo del agua, mantener el flujo del Espíritu Santo en la iglesia, mantener innovando en la iglesia, creo que vamos a traer a más gente a los pies de Dios. Exacto. Sí, porque a quién le gusta acercarse a un agua estancada o a un agua que huele feo. No quieren ni lavarte las manos. Ajá. Siento que es como que la mediocridad es lo que hace que muchas de las veces la gente que está buscando a Dios se quiera alejar en lugar de acercarse más. Exacto. Y aparte, bueno, yo siento que la mediocridad aplica en muchos ámbitos. Bueno, en el caso de nosotros los jóvenes que estamos a lo mejor trabajando o estudiando, o trabajando y estudiando, como en mi caso, siento que la mediocridad aplica en muchos, pero bastantes temas. Ajá, porque, no sé,
tu conformismo, tu mediocridad te está limitando a poder desarrollar las habilidades que tienes que desarrollar a lo mejor para tu ingeniería, para tu licenciatura, o a lo mejor y tú estás pensando en desarrollar una habilidad más, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, el inglés. Ajá. O sea, quieres desarrollar el idioma inglés, pero a lo mejor tu conformismo te dice, no, ¿para qué si ya te comunicas en español? Pero pues a lo mejor y tú no estás viendo a futuro. Lo que yo siento que la mediocridad hace y el conformismo es que te limitan tu visión para el futuro. Y digo, no somos videntes ni nada por el estilo. No. Pero, o sea, tenemos un Dios que tiene propósitos para cada uno de nosotros. Sí. Pero Dios nos va a llevar al propósito, obviamente, claro, pasándonos a lo mejor por un proceso. Pero si no estamos listos para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, o para aceptar el siguiente paso, entonces Dios no lo va a hacer, porque Dios es un Dios caballeroso. Entonces creo que la mediocridad nos afecta en demasiadas cosas ahora en la sociedad, y más como jóvenes, porque lamentablemente estamos en una sociedad que por el simple hecho de ser jóvenes nos señala. Sí. Nos señala, ya el hecho de ser joven, ya tú ya estás siendo señalado. Entonces siento que, y esto también aplica en la iglesia, pero siento que con ayuda de Dios podemos salir de ese estanque, salir y por qué no traer a más jóvenes el camino de Dios, atraerlos con ideas nuevas, y no estar estancados en lo mismo. Exactamente. Estaba buscando yo un versículo, pero no lo encontré, en el que el pueblo de Israel, hay un punto en el que Dios pedía en el Antiguo Testamento holocaustos y ofrendas a él, que se entregaran. No sé si recuerdan que incluso creo que Jacobo lo mencionaste en otro podcast, conforme a lo que podían, traían a Dios. Sí. Pero hay un punto en el que el pueblo de Israel comienza a traer a Dios cosas que no eran agradables a él. Defectuosas, exacto. Entonces ahí comenzamos a ver la mediocridad, porque lejos de traer lo mejor para él, la calidad de sus ofrendas, de sus holocaustos, bajó. Sí. Que es lo mismo que incluso Ruth mencionaba en otro capítulo, la historia de Abel y Caín, ¿sí? Caín trajo una ofrenda, y se oye bien feo, pero trajo una ofrenda mediocre a Dios, porque no era de calidad. Sí. Y sin embargo Abel trajo lo mejor de lo mejor. Siento que el punto más peligroso de la mediocridad y del conformismo es cuando todavía creemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos dando está bien. Está bien, ajá. Y que a Dios como quiera le agrada lo que tú traigas. Y no sé, pero a mí se me hace un punto bien peligroso, porque... Uy, ¿qué piensas de, por ejemplo, y lo acabo de apuntar porque ahorita que Gaby estaba hablando, o sea, se me vino a la mente y dije, cuando una persona llega, o sea, a un punto en el que, y lo hablamos el capítulo pasado, en el que, yo ando en los aires, por así decirlo, sí, me creo mucho, ajá, o soy presumido, para la gente que a lo mejor no entienda lo que estamos hablando. Uh-huh. Y piensa que está dando lo mejor, pero ni siquiera se está acercando un poco a una ofrenda defectuosa, por así decirlo. Sí. Por el hecho de que él cree que por él estar dando algo le está haciendo un favor a Dios, cuando ni siquiera es eso, ¿sabes cómo? O sea, trae algo mediocre. Ajá, o sea, estás dando algo que no, ¿sabes cómo? Ajá. Es que es una palabra bien fuerte de decirla. Yo recuerdo ahorita con lo que estabas mencionando, la historia en los evangelios, cuando la mujer viuda da una blanca. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Entonces, sí, que Jesús les dice a toda la gente del pueblo, dice, ella dio más que los demás, porque ella dio todo lo que tenía, su sustento. Ella había traído lo mejor. Sí. Era lo único que tenía y se lo dio a Dios. Y los demás, una ocasión lo representaron como una especie de drama, en el que una persona agarraba los billetes, vamos a suponer, de 100 pesos y los ondeaba como bandera, sí, que toda la gente viera que era un billete de 100 pesos. Cuando la viuda, la mujer, solamente era una moneda, o sea, era algo muy poco, que podría para lo mejor mucha gente ser algo mediocre, sí, pero no, fue más mediocre lo que los demás hicieron, porque la misma palabra dice que dieron de lo que les sobraba, y ahí ese es el punto en el que tú comienzas a darle a Dios tus obras. Si tú le das a Dios tus obras, lo que te sobra, lo que ya no te hace falta, sí, estás comenzando a ser mediocre. Y de ahí viene el conformismo. Sí. Porque ya, ¿para qué necesito más? No necesito más.
¿sí? O Y- sea, empieza a formarse ese Y pensamiento. ojo que esto aplica, o sea, no solamente a la forma en la que oras o tu ofrenda o tu oración, o sea, Ajá. también aplica a tu tiempo, Exacto. sí, las actividades que desarrollas en la iglesia, Ujú. o sea, en general todo, y siento que sí, como decía Jacobo, es una parte muy peligrosa, o sea, el hecho de perder el piso y llegar a creer que nosotros hacemos un favor a Que le Dios hacemos un cuando favor. es completamente lo contrario, o sea, estás Ajá. sirviendo al Rey de Reyes. Ajá. Bueno, yo me pongo mucho como en contexto de películas así de reinos y así. Ujú. Y gente que le dices a los reyes en las películas, es un honor para mí servirlo. Ajá, exacto. Y si tengo que morir por servirlo, o sea, lo haré, porque Ujú. va a ser una muerte Digna, honorosa. honorosa. Ajá. Exacto. Entonces es lo mismo acá, es lo mismo cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando tú estás pasando de tiempo de calidad con Dios, o estás hablándole a alguien de Dios. Ajá. Si tú lo estás dando como prioridad, Ujú. es cuando estás haciendo las cosas bien. Pero como decía Gaby, cuando tú ya estás dando las obras de tu tiempo, o a lo mejor ya ni estás cantando, ya ni estás levantando tus manos, o las levantas aquí abajito, Sí. es ahí cuando caemos Sí. en la mediocridad. Exacto. Y eso nos puede llevar al conformismo. Uno de los puntos que yo siempre he dicho, nosotros en nuestra familia, porque me atrevo a decir que todos batallamos mucho con el tiempo, en cuestión de llegar temprano a un lugar. Sí. Siempre andamos rayando, o sea, es la verdad. Siempre sí. andamos llegando al mero ras de la hora, 2 minutos antes, o sea, siempre andamos así. Es algo con lo que hemos batallado mucho. Sí. Hemos tratado de ir mejorando, estamos en el grupo, entonces a veces ensayamos antes y pues llegamos temprano, ¿verdad? Y ya, pues eso nos ayuda un poco. Sí. Pero yo me he fijado y yo siento que este es uno de los puntos con los que a veces la iglesia comienza primero a ser mediocre en cuanto al servicio a Dios, en el tiempo que le dedicas al templo, a ir a la iglesia, al reunirte, Sí. porque hay gente que no se reúne todos los días que hay de culto. Ahorita por pandemia, ahorita nosotros por ejemplo tenemos 2 cultos, el de entre semana y el del domingo. Tenemos miércoles y el domingo. Y el de joven. Y el de jóvenes, ajá. Pero que en nuestro caso la mayoría de los adultos no asisten a nuestro culto, ¿verdad? O sea, casi siempre somos los jóvenes. Pero es bien triste saber que a Dios solamente le dedicas 2 horas y media a la semana. Sí. O sea, el domingo. Cuando puedes dedicarle hasta 6, 7, 8, 9, 10 horas a la semana. Y fíjate, si te pones a pensar, dices, 10 horas de a la semana no es ni un día. O sea, ¿qué tanto nos cuesta? Nada. Sí. Es bien padre, es bien fácil. Pero lamentablemente mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Cada quien tiene su forma, ¿verdad?, de pensar. Sí. Pero yo sí digo, si tienes esa oportunidad de darle una adoración, un tiempo de calidad, estás tomando la calidad bien, imagínate. O sea, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en ese punto creo yo que muchas iglesias van a decir lo mismo. Muchos congregantes no asisten todos los días de cultos. Entonces es uno de los puntos de que yo me atrevo a decir que empieza la mediocridad en la iglesia. Aparte, bueno, yo siento que el hecho de ir a la iglesia no es una responsabilidad, ni tampoco es algo que tengamos una obligación, sino que al contrario es una bendición el estar ahí. Es un privilegio. Ajá. Y siento que la mayoría de la iglesia, o la mayoría de la gente en las iglesias no entiende esto, sino que lo ven como una pérdida de tiempo. Sí. Y pues O lo ven, ¿sabes cómo? Como el checklist. Ah, sí voy, sí. Esta Listo. semana sí voy a la iglesia. Sí voy a ir, sí fui o no fui. Sí. Sí, fue el Cuando miércoles. no, yo siempre he dicho que es algo que me gusta a mí decir, que Dios no es religión, o ir a la iglesia no es una religión, es un estilo de vida. Es algo que yo hice y yo siempre digo, cuando hace años, no sé si ustedes se acuerdan, un domingo no fuimos a la iglesia. Es el último domingo que yo recuerdo que no fuimos a la iglesia. Sí. Porque en todo lo que tenemos de conocer a Dios, de ir a la iglesia, jamás hemos faltado un domingo. Entre semana ha habido días en los que sí faltamos, porque ahorita que ya estamos grandes, que el trabajo, que la escuela, ajá, o sea, definitivamente, y Dios lo conoce, no tenemos por qué mentir. Sí. Entonces, pero sí digo, híjole, a mí me duele no ir el domingo a la iglesia. Y conozco gente, no solamente en mi iglesia, o sea, conozco gente en muchas iglesias que el domingo, a veces hasta para lavar la ropa,
y Sí. como si nada. Entonces, eso es donde yo digo, híjole, no Sí. está bien. Ajá. Y bueno, yo quiero compartirles, estaba buscando pues información sobre la mediocridad y el conformismo y me topé con un blog donde habla sobre 10 personajes, 10 características Ajá. de una persona mediocre. Y ahorita lo estaba leyendo y dije, wow. O sea, tuve que aceptar, y a lo mejor usted necesita que se los Ajá, lea sí. rápidamente. Sí. Van a aceptar que tienen rasgos de mediocridad en su vida. Ya sacamos la Valentina para Sí, echarle porque cosito. mira, son 10 puntos, lo voy a tratar A de ver. leer rápido porque si están un poquito largos, pero tienen como que un encabezado. Ok. Les voy a leer el encabezado. Número 1 dice, vive en un mundo de negativismo y autodestructivo. O sea que te autodestruyes tú solo. Sí. Número 2, actúan en la vida tomando decisiones con el propósito normalmente inconsciente de agradar al resto. Órale. Número 3, actúan en la vida sin un foco mental claro, o sea que no tienen una visión clara No hacia tienen dónde un van. propósito, no tienen para dónde. Número Ajá. 4, recurren permanentemente a las excusas para explicar los fracasos, o sea, se excusan mucho cuando la riegan. Número 5, tienen el hábito de escanear lo negativo de las situaciones y personas, que Híjole. eso es, Ajá. pues, o sea, nomás estás viendo lo negativo, literal. Sí, sí, sí. Número 6, se quejan literalmente por todo, víctimas, o es un victimismo sutil. Ajá. 7, no se involucran en lo que hacen ni en las interacciones que tienen, o sea, no le ponen nada de empeño, no dan nada más lo que es y hasta ahí. Sí, ya. Número 8, sienten que el mundo está en deuda con ellos. Oh. Número 9, sienten que en la vida no les otorga oportunidades. Y número 10, sienten envidia por el éxito de los demás. Bueno, ya viendo esto, o sea, sí acepto que tengo uno que otro rasgo de Ajá. mediocridad. Ajá. Sí, yo Y también, a lo sí. mejor no son estos los únicos 10 que puede haber, a lo mejor hay Sí. muchos rasgos que te hacen sentir o que te hacen ser una persona mediocre. Ajá. Pero a mí los que más me llamaron la atención fueron los dos últimos, que sienten que en la vida no les otorga oportunidades y que sienten envidia por el éxito de las demás personas. Ajá. Y no sé, a mí sí me ha tocado ver este tipo de personas. No puedo decir, estos dos puntos sí no puedo decir que yo lo soy porque no me considero una persona envidiosa. Y una mentalidad que yo tengo que a lo mejor o sea, yo pienso que está bien, Ajá. pero siempre he dicho que no esperes que las cosas te caigan del cielo. O sea, tenemos un Dios que nos bendice y nos apoya en todo. Así Pero es. bueno, yo siempre platico esto con Esaú sobre cuando hablamos de como prosperidad en nuestras vidas. Ujú. Y siempre hemos dicho, bueno, yo siempre he dicho que a mí nunca me ha tocado, y no sé, a lo mejor que voy a romper con un poquillo de esquemas de cristianismo, no sé, pero Sí. pues aquí estamos para eso. Sí. Y lo que yo le comparto a Saúl es que a mí nunca nadie ha llegado y me ha dicho, ten, Jacobo, este celular, Ajá. te quiero, Dios me dijo que te lo diera porque es de bendición para ti. Sí. O sea, a mí nunca me ha pasado así. No, no, ajá. Y a lo mejor hay gente que nos está escuchando y sí le ha pasado de esta Sí. manera. Qué Que bueno. puede, o sea, sí, Ajá, sí sí, puede sí Ajá, puede pasar. pasar, claro que sí, sí. Dios puede ser, o sea, lo que sea, Él es dueño del oro y de la plata. Ajá. Y a mí nunca me ha pasado, sino que por el contrario, pues, o sea, tengo un trabajo, Dios me da fuerza y, no sé, meto horas extras y al final me llego comprando el celular que quería. Ajá. Un Sí. ejemplo así. Sí. Pero yo siento que eso, quieras que no, ha llegado a formar parte de mi vida o me ha llegado a forjar, como Ajá. decirlo de una manera, porque si yo me quedo esperando a que Dios me lo dé, a que Dios me lo dé, a que Dios me lo dé, me voy a quedar estancado y nunca voy a salir. A lo mejor nunca voy a mejorar en el trabajo si no le sigo echando ganas al trabajo, nunca Ajá. voy a subir de puesto, nunca, si quiero, a lo mejor, por ejemplo, si quiero, no sé, un Jeep, por ejemplo, Ajá. y a lo mejor con el trabajo que tengo ahorita no lo voy a poder conseguir, pero si me esfuerzo y consigo otro trabajo mejor, o sea, si salgo del estanque y consigo un trabajo mejor, a lo mejor voy a poder conseguir un Jeep. Ajá, exacto. Entonces, viéndolo de una manera muy, Sí. muy así, muy explícita, tratando de Ajá, explicarme, sí. pero digo, o sea, siento que a lo mejor y es con lo que la mayoría de los jóvenes hoy en día están luchando, porque también, bueno, yo he escuchado de un como síndrome o así, que es Ajá. de la crisis de la mediana edad, que Ajá. pasa mucho en los jóvenes. Digo, según es a los 25 años, yo tengo 22 años todavía, y, o sea, digo,
afortunadamente, gracias a Dios, ahorita no me encuentro en ese punto de que no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé qué esto, no sé qué lo otro, sino que creo que tengo un plan definido, claro, o sea, no conozco los planes de Dios, pero, o sea, estoy encaminado hacia los planes de Dios. Y siento que la mayoría de los jóvenes, a lo mejor tú, joven que nos está escuchando el día de hoy, no te encuentras identificado con un propósito o sientes que no vas a ningún lado. Pero yo sí te quiero motivar, tampoco no lo quiero hacer como para cerrar el capítulo, pero sí te quiero motivar a que busques de Dios, que le preguntes cuál es tu propósito en la vida. De hecho, el día de hoy en la mañana que estaba en el trabajo, suelo mucho ponerme a escuchar predicaciones o escuchar canciones simplemente. Y esta mañana les compartí en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia, y les compartí una predicación que me gustó mucho, que es del pastor Andrés Speaker, que se llama Cómo descubrir tu llamado. Y a lo mejor si tú todavía no sabes cuál es tu llamado o en qué quieres servir en la iglesia, te recomiendo esta predicación, está muy padre. Y pues el pastor Andrés Speaker habla sobre este tema y te da muchos tips para saber en qué trabajar en la iglesia, y además para, como te digo, salir del estanque. Pues sí, si te podría dar a lo mejor un consejo, es que no te conformes, busca a Dios y apóyate con tu familia, siempre. Yo creo que ahorita con lo que tú mencionabas, el punto clave por el que en la iglesia entra la mediocridad o el conformismo, ya yéndonos un poquito más al conformismo, no sé si ahorita se va a mencionar algo más de la mediocridad, pero tirándole al conformismo, es lo que tú mencionaste ahorita, que lamentablemente la gente, los cristianos, nos queremos formar a la idea de que Dios me va a dar todo. Exacto. Sí. Y ya, yo no tengo por qué hacer nada. De hecho, no, o sea, está equivocado. Lo puedes poner también como en la perspectiva por ejemplo, del evangelismo, de que no, Dios va a traer ovejas a la iglesia. O sea, sí, pero tampoco. Pero ¿cuál es tu jale? Ajá. Tampoco van a llover del cielo las almas y nosotros vamos a recogerlas. O sea, sí, porque, o sea, ojo, del cielo no llueve nada ni comida más que cuando usas la food de la lluvia de hamburguesas. Ajá, exacto. Pero si la usas, ok, puede ser que llueva comida, pero si no la usas, no. Lo único que cae del cielo es la lluvia y el granizo. Dios por eso nos dio la fuerza para trabajar y conseguir las cosas que queremos. Claro que Dios lo puede hacer, y claro que Dios, si lo haces porque eso lo está usando con un propósito. Y si hemos experimentado que Dios nos bendiga y que Dios traiga alimento a la casa y todo eso. Sí. Pero, o sea, si nos ponemos en una perspectiva de solamente estar esperando la mano de Dios, entonces nunca vamos a avanzar. Simple y sencillamente, ¿por qué Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Sí. Josué sabía que él tenía las batallas ganadas, pero no las iba a ganar si no iba y se paraba al pie de la guerra. Sí. Exacto, yo lo he compartido con varios jóvenes de la iglesia, bueno, con mis primos, la mayoría, pero es como, o sea, Dios está contigo, pero Dios no va a dar un paso que tú no estés dispuesto a dar. Exacto. Si tú, wow, se prendió. Talk about it. No, pero si tú dices, no, pues, un ejemplo muy sencillo, no sé, yo le quiero hablar a esta muchacha, pero que Dios me abra los cielos y me diga, es ella, Dios. Escrito en las nubes. Es ella. Escrito en las nubes. Bro, o sea, si tú no quieres dar ese paso, Dios no lo va a dar por ti. Tú tienes que darlo y Dios va a ir contigo. Porque, por ejemplo, como decíamos en el capítulo de la alabanza, que decíamos de cómo se asemejaba mucho la Biblia con el ejército. Y me acuerdo porque últimamente estaba leyendo mucho, bueno, no mucho, pero, o sea, bien la Biblia. Y me he metido en muchas historias. Y, o sea, las personas de antes, los reyes de antes o los líderes de antes, no decían, Dios, debería ir a pelear esta batalla. O sea, sí lo decían algunos, pero otros decían, Dios, voy a pelear esta batalla, ¿vas a ir tú conmigo? Ándale. Y el profeta o la persona que estuviera hablando decía, ve porque voy a ir contigo. Entonces, como, y ya le garantizaba la victoria, pero ya tenían el pensamiento de que iban a ir a la batalla. Tenían que guerrearle. No era de que Dios le decía, tienes que ir a este pueblo y destruirlo. O sea, tenían que estar encaminados en un mismo sentir, en un mismo propósito.
Y siento que la mayoría de la iglesia, la mayoría de los... yo lo he visto un poco más en los jóvenes o así, que se encuentran en este tipo de cosas, o sea, no quieren dar un paso porque sienten que Dios no va a ir con ellos, pero, o sea, la Biblia está llena de capítulos donde Dios promete que va a estar con nosotros, o sea, en todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios solamente, pues sí, o sea, los motivos, o sea, den ese primer paso. Exacto. Y les apuesto, les aseguro que Dios va a estar con ustedes ahí. Sí, o sea, el mundo, dice Marian Sarricolea aquí en Acuña, no, el mundo no, el mundo está hecho para los valientes, ¿sí? Entonces, nosotros, si tú no quieres ser un conformista, necesitas dar pasos de fe, como Jacobo lo ha dicho varias veces en los episodios. Sí. Necesitas dar pasos agigantados de fe, porque es donde Dios entra. Si Dios ha prometido estar contigo todos los días, ¿qué más necesitas? Exacto. No necesitas una señal del cielo. O sea, Dios ya te dijo que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Entonces tienes que entrarle. Claro que siempre está el buscar su voluntad, porque cuando Dios no quiere algo y tú te quieres aferrar, pues, ay, esa es otra cosa, sí, ¿verdad? Iba a aclarar eso, ajá, o sea, uno tiene que ir agarrado de la mano de Dios, lo que sea su voluntad. Yo soy muy de... Recuerdo cuando me fui a estudiar a Rosita, a Nueva Rosita para ser maestra, yo iba todo el camino, no les miento, desde que salí de mi casa, en el carro, en la camioneta, iba hacia la estación de camiones y yo iba, Señor, si tú no vas conmigo, que algo pase, que haga un choque, no sé, algo pase, pero que yo no llegue a tomar mi camión. Sí. O sea, yo así le decía a Dios, si tú no vas a ir conmigo los 4 años de la normal, no me saques de Acuña. ¿Qué pasó? No pasó nada, todo bien, yo fui, vine, ahorita gracias a Dios 5 años de servicio. O sea, sí. Tiene uno que darle, tiene uno que entrarle, y Dios es el que respalda. ¿Sí? Exacto. Y que esto también aplica porque yo siento que esto pasa mucho en muchas iglesias y a lo mejor y estamos incluidas en ellas, pero muchas de las veces el hecho de no innovar es lo que nos tiene estancados. También. Porque como dice, o sea, lo que dice Jacobo ahorita, o sea, sí. Dar esos pasos de a lo mejor de fe, de traer un nuevo proyecto o empezar algo nuevo o empezar a hacer algo diferente, no sé, tener cultos que fueran pura alabanza, por dar un ejemplo. Ajá, sí. O sea, el hecho de hacer ese tipo de cosas por nosotros no querer innovar y a lo mejor presentarnos como decía Jacobo en los puntos de mediocridad, por qué dirá la gente o le va a gustar lo que estoy haciendo a la gente. O sea, siento que muchas veces nos estancamos por eso mismo. Y no vamos a lo que a lo mejor y lo sé, lo platicamos mucho. O sea, hay una aplicación que a lo mejor muchos conocen, un juego llamado Among Us. O sea, yo y Jacobo hemos estado pensando así como, o sea, hacer pues una sala de Among Us y ponernos a jugar y mediante la videollamada, ¿por qué no empezar a hablar pues de cosas de la religión, empezar a hablar de iglesia, de qué hacer para mejorar, para traer más jóvenes a la iglesia? Pero si nosotros nos enfocamos en eso, en qué piensa la gente sobre eso, jamás vamos a hacerlo y jamás vamos a ver si eso funciona o no. Exacto. El vivo ejemplo es este podcast. Ajá. Cuando sacamos, ya lo habíamos dicho en otro episodio, o sea, la pensamos mucho porque es algo muy nuevo para nuestra iglesia. Nuestra iglesia, la gente que no conoce a nuestra iglesia, es una iglesia pequeña. Sí. Es una iglesia de pocos miembros. Y meternos a este proyecto era algo muy grande. O al menos yo así lo siento. Es algo grande, es algo fuerte. Entonces, ¿qué hicimos al tomar el micrófono y hacer un podcast? El innovar, el buscar, el llevar el mensaje de Dios a más personas. O que otras iglesias vean que a lo mejor los problemas que puede haber en su iglesia no solamente existen en su iglesia. O que los temas que en su iglesia no se hablan, los hablamos en el podcast, sí, porque yo le decía a una persona, nosotros queremos romper con esos tabús, con esos estigmas de ciertos temas, porque ya lo hemos dicho en otro episodio, se van a venir temas todavía más interesantes, más fuertes, porque es lo que nosotros queremos. Son cosas que normalmente en tu iglesia a lo mejor no lo van a mencionar, ¿sí? Entonces, ¿qué uno que tiene que hacer? Es no conformarse, dijo Funky, no me conformo y quiero más, ¿sí?
siempre hay que ir buscando más y más. A mí me encanta un ejemplo de no conformismo. Nuestra hermana Mari Renovato, saludos, donde está ahí, un beso. Ella me encanta porque es una hermana de años, es una hermana grande, ¿sí? Y ella toca la guitarra y canta. Y ella te puede cantar el canto que a ti se te ocurra más antiguo, pero te puede tocar y cantar un canto de los más nuevos. Sí. Es una mujer que no se conforma, que no se quedó atrapada en la década de los 80s, de los 90s. No, es una mujer que ha avanzado conforme ahorita específicamente en cuanto a música. ¿Sí? Entonces, es lo que a veces yo digo, muchas de las iglesias, enfocándonos en cuanto a la música o la forma de hacer nuestras liturgias en los cultos, nos quedamos con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y luego la gente se va a expresar, es que pues siempre es lo mismo. O sea, no, nosotros tenemos que cambiarle. Si un día vamos a dirigir así, bueno, ahora vamos a dirigir de otra manera. Sí. No conformarnos. Lo que tú decías, a mí me encanta porque la innovación siempre debe de entrar, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida como profesionistas, tiene que estar la innovación. Sí. Si tú te gradúas este año, para el siguiente año tú tienes que ir avanzando conforme pase el tiempo. Sí, porque va a venir uno más nuevo, sí, y va a saber más que tú. Y no, tú tienes que seguir avanzando. Entonces es lo mismo. En la iglesia nosotros también tenemos que seguir avanzando y avanzando. De eso se trata. Sí, me gustaría, ya para ir cerrando un poco el podcast y ya, porque ya vamos un poquito avanzados en tiempo, leerte esta cita bíblica, este versículo, bueno, varios versículos de la Biblia que se encuentran en Génesis, en el capítulo 19, versículo 24 en adelante. Dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19, 24 al 26. Tú dirás a lo mejor por qué te estoy leyendo este versículo. Y si no conoces un poco la historia de Sodoma y Gomorra, te lo explico. Eran dos ciudades que la Biblia habla que vivían en pecado, pero, o sea, pecado denso. Sí. No era cualquier pecado, vivían o sea, mal. Sí. Y la Biblia habla que Dios visita a Lot, bueno, sí, un ángel, dos ángeles visitan a Lot y le dicen que, o sea, Dios va a destruir esas dos ciudades, y le pide que salga con él y su familia. Y Lot hace caso a lo que los ángeles dijeron porque, o sea, claro, él tenía fe en Dios y creía. Pero esta parte que te leía es cuando ellos van saliendo de estas ciudades y Dios comienza a derramar su ira sobre estas ciudades, y su esposa voltea a ver a su pasado o a lo que había dejado a lo mejor en Sodoma y Gomorra. A lo mejor su casa. Ajá, a lo mejor su casa, a lo mejor nosotros no sabemos, a lo mejor, no sé, que a lo mejor era parte de algún pecado y se acordó y quiso voltear. Ajá. Pero cuán importante, y como dice Jacobo, y es bien peligroso conformarte con lo que ya eras, conformarte con lo que tenías. Y aquí el claro ejemplo, o sea, ella se transformó en una estatua de sal. Y me gusta mucho, mi papá lo comparte mucho esta parte, y él dice, o sea, esa estatua de sal es visible hoy en día. A la altura de los aviones, ajá, cuando pasan por ese lugar se ve una sombra, pero no se ve una figura de un cuerpo. O sea, estamos hablando de que es real, es peligroso. el conformarnos. Sí, y a lo mejor ahorita estás pasando por alguna situación de la que ya te mencionamos, o a lo mejor incluso, como ya les decía, te estás conformando en tu pecado y estás creyendo que, o sea, estás en una comodidad y estás diciendo, no pasa nada, tranquilo, como quiera, Dios me perdona. Pero no, o sea, es peligroso estar ahí estancado. Necesitas salir de ahí. Necesitas salir de ahí y cambiar para bien. Exacto, porque ella no se puso a pensar qué venía adelante. Sí. O sea, ella no se esperó a ver qué iba a haber adelante. Ella no sabemos qué tenía Dios, qué casa le iba a tocar. Sí. O sea, no sabemos las riquezas a lo mejor que iban a tener, pero ella no quería soltar el pasado.
Entonces es necesario que en ocasiones tú sueltes. En ocasiones tenemos tomado el pecado por la mano y debes de soltarlo. No te conformes a que Dios te va a perdonar y ya. Sí. No. Piensa en qué va a pasar contigo si sueltas eso que te aleja de Dios y te dedicas 100% a Él. Sí, sí. Entonces no conformarte, siempre avanzar y siempre dar más de ti. Yo siempre he dicho que Dios nos pide un 100%, pero tú le puedes dar todavía aún más. Sí. No es matemáticamente lógico, pero siempre es posible darle más a Él. Porque Sí. si Él lo dio todo, ¿qué no pueda yo hacer por Él? Entonces, no conformarte, no simplemente desear lo que tienes y ya, no. Mi papá usa mucho una historia de que este era un hombre que él tenía una bicicleta y empezó a pedirle a Dios: Señor, dame un carro, aunque sea una carcachita. Sí. ¿Y qué le dio a Dios? Una Sí. carcachita. Sí. ¿Y qué hizo él? Pues se conformó. Cuando Exacto. pudo haber pedido otra cosa, pudo haber conseguido otra cosa. ¿Sí? Entonces es necesario quitar de nosotros el conformismo. Sí, creemos fielmente que Dios en esta tarde o mañana, día, En el momento en que estás escuchando. Ajá. que Él te está llamando a lo que Él tiene para ti. Uh-huh. Y que claro que Él necesita, como decía Jacobo, que tú des un paso de fe. Uh-huh. Y que salgas de ese hoyo, de ese estanque en el que ya Exacto. te atoraste. Créeme que lo que tú tienes ahorita no se compara con lo que vas a tener con Dios. Exactamente. Sí. O sea, siempre Dios es tan sorprendente que te da más de lo que tú ya tenías ayer. Exacto. Entonces, y también va abrazado de lo que tú buscas de Él. Sí. ¿Sí? Entonces, no conformarse. Y decirte que creemos en un Dios que limpia todo pecado. Exacto. Y que nos renueva día Así con día. Sí. Y pues ya a manera de cierre, invitarte, si tú eres parte de una iglesia o si no lo eres, pues están abiertas las puertas de nuestra iglesia, pero Sí. también si ya eres parte de una iglesia y a lo mejor tú estás lleno de ideas innovadoras, quizá tú eres la señal o tú eres lo que tu pastor está pidiendo. El punto de partida. Ajá, para que algo suceda. Exacto. Y a lo mejor y la idea que tú tienes, tu pastor ya la estuvo pensando, estuvo trabajando en ella. Y el hecho de que tú vayas y se la plantees Exacto. va a ser el punto de inicio, como decía Gaby. Así es. Entonces, pues adelante, innovar y salir de lo que tenemos. Sí, es. Y pues, como ya saben, en cada capítulo de nuestro podcast tenemos una recomendación. Y pues, en este día yo les quiero recomendar una de mis películas favoritas. Que a lo mejor iban a decir, uy, qué rollo. Pero una de mis películas favoritas es Creed 2. De las películas de Rocky Balboa. Bueno, Creed 2 es de las más nuevas. Ajá. Bueno, es la más nueva que salió. Entonces sí, pues es mi película favorita. Entonces se la recomiendo, mírenla, está muy chida. Me gusta en general todo. En especial me gusta mucho la música. Todos los soundtracks que tienen Está muy padre. en cada parte de la película me gustan mucho. Entonces sí, 100% recomendado. Sí, bueno, yo este día les quiero recomendar otra canción que se llama Ver la Victoria, que es del grupo Elevation Worship. Está en versión español, se la recomiendo mucho, está muy padre la letra y espero que les guste. Ok, yo te quiero recomendar un juego que a mí me encanta. Si te gusta resolver enigmas, ahí acertijos, te lo recomiendo bastante. Se llama 50 Room Escape, ¿sí? De 50 cuartos para escapar, ¿no? Entonces son literal, como lo dice el nombre, cuartos de los que tú tienes que buscar pistas y escapar. Si a ti te gusta este tipo de juegos, te lo recomiendo 100%. Hay una versión en la que son varios volúmenes. Yo ya salté como 6 volúmenes de 50 cuartos cada uno. Entonces te lo recomiendo, está muy padre. A mí me gusta, me entretiene y creo que te activa muy bien tu cerebro. Entonces te lo recomiendo 100%. Y bueno, pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido bendición para ti, que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, compártelo ahí con tus amigos, con la gente que tú conozcas, con tus pastores, con tus miembros, con toda la gente que tú conozcas en tus redes sociales, historias, publicaciones. Etiquétanos y claro que ahí estaremos compartiéndolos en las historias de
nuestra página en Instagram de Vida Podcast, Vida-podcast. Así es. Ya sabes, síganos, píquenle todo ahí, ya saben, me gusta, compartir. Compártelo. Comenten ahí en YouTube cualquier cosa o cualquier tema que ustedes quieran escuchar que hablemos y pues sí, nos lo pueden mandar por DM en nuestra cuenta de Instagram o bien comentar en YouTube. Sí, aquí abajito en la cajita de descripción, si estás en YouTube escuchándonos, te vamos a dejar los links de todos los los lugares de podcast donde nos puedes encontrar y nuestras redes sociales. También te vamos a dejar ahí las recomendaciones del día de hoy, las tarjetitas aquí arriba, para que nos vayas ahí y las tengas ya para que no batalles. Sí, ya sabes, sígueme en Instagram como Saúl-Ramírez 37 al final. Y síganme en Instagram como Jacobo-RMZ777. A mí también en Instagram como Gaby-R0624. Y ahí estamos para lo que quieran. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.